Con la llegada de nuevas películas sobre el Caballero Oscuro parece inevitable hacerse siempre la misma pregunta: ¿cuál es el mejor Batman? Pues os contaré un secreto ya desde el principio del vídeo para que no tengáis que buscarlo más adelante. No existe el Batman perfecto. Pero no cerréis la pestaña todavía, ahora os comentaré por qué digo esto así y me quedo tan ancha. Partiendo de la base de que muchas veces se compara las distintas versiones del personaje únicamente por su película, lo cual no tiene mucho sentido, precisamente lo bueno de todo esto es que no existe una única versión de Batman. Desde su primera aparición en el número 27 de Detective Comics, o Detective Comics o como lo quieras llamar, allá por 1939 ha existido una infinidad de versiones del personaje. Cada autor, cada dibujante tiene su propia interpretación del Caballero Oscuro y eso está bien. Batman, el Joker, etcétera, etcétera, no son personajes cerrados, son un concepto. Mientras se mantengan unas mínimas bases del personaje original, como si quieren ponerla a combatir el crimen en Gotham montado en un triciclo rosa. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Hace unos días Zack Snyder, director de Batman contra Superman o la Liga de la Justicia, hizo el siguiente comentario en una sesión de preguntas y respuestas. Someone says to me like, "Oh, like Batman killed a guy." I'm like, "Fuck. Really?" I'm like, "Wake the fuck up." That's what I'm saying about, like, you know, once you've like lost your virginity to this fucking movie, and then you come and say to me something about like, "Oh, my superhero wouldn't do that." I'm like, are you serious? It's a cool point of view to be like, my heroes are still innocent. My heroes didn't fucking lie to America. I'm like, that's cool. But you're living in a fucking dream world, okay? Bien, pues el comentario venía a cuento de que en una escena de Batman contra Superman, Batman mataba a los criminales. Vino a decir algo así como que todo el que creyera que los superhéroes eran inocentes, que nunca cometerían ninguna atrocidad, vivía en los mundos de Yuppie. A raíz de esto, inevitablemente ha surgido el debate en torno a si Batman cruzaría esa línea o no. Precisamente esa delgada línea es la que le diferencia del resto del crimen en la ciudad. Al fin y al cabo, actúa al margen de la legalidad, es un justiciero, pero en ningún momento llega a dar ese paso que le llevaría a convertirse en un criminal más. ¿Es entonces incorrecta la interpretación de Snyder? Como dice él mismo, en un universo ideal, sí. Si cogiéramos al Batman recién nacido, por así decirlo, refiriéndome al Batman que acaba de ponerse la capa por primera vez, sería una locura pensar que pudiera matar a un enemigo. Hará lo imposible por detenerle con vida para que las autoridades de Gotham se encarguen de él. Pero Batman no es un personaje plano. Tras mucho tiempo velando por la ciudad, la parte de Bruce Wayne va desapareciendo de su personalidad y cada vez tiene una visión más fría de Gotham y de toda la corrupción y el crimen que hay en ella. No soy una experta en cómics, todo lo que he dicho, pero de entre los que me he leído hay uno que se llama Caballero Blanco, en el que Batman pierde completamente el juicio y trata de matar al Joker a toda costa y a cualquier precio, sin darse cuenta de que está destrozando la ciudad a su paso. En este cómic será el Joker el que se tenga que encargar de encerrar a Batman y acabar así con su amenaza para Gotham. Como ya digo, no existe una única versión de Batman, como tampoco existe una única plataforma donde adentrarnos en su universo. Si bien tradicionalmente lo encontrábamos en los cómics, a día de hoy podemos encontrarlo ya no solo en películas, sino también en series y en videojuegos. De hecho, una de las versiones más aclamadas del personaje es la de los juegos de Arkham. Uno de los puntos positivos de estas entregas, además, es que te dan a elegir en muchas ocasiones cómo se comporta Batman. ¿Te gusta más la versión sigilosa del murciélago? Pues bien, tienes la posibilidad de acechar a los enemigos desde las alturas o sorprenderles por la espalda. ¿Que eres más partidario de la acción? Tanto el sistema de combate como la variedad de gadgets te dará la posibilidad de realizar numerosos combos en una pelea. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿cuál es el mejor Batman? ¿Michael Keaton? ¿Christian Bale? ¿Ben Affleck? ¿George Clooney? Cada uno tendrá más o menos clara su respuesta, pero al fin y al cabo no es más que eso, una respuesta subjetiva. Podemos entrar en el debate de qué película es mejor en términos cinematográficos, ya sea por historia, guión, montaje final, etc. Pero eso no influye en si es o no una buena película de Batman. Que sí, que hay algunas películas que como películas en sí son un poco chusco, ¿vale? Ya no solamente como películas de Batman, sino como películas en sí. Pero bueno, hay que entenderlas como una interpretación propia, ya no solamente del director, sino también de todo el equipo creativo que hay detrás. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Ya sé que no es un vídeo de Star Wars, como siempre, pero bueno, quiero tener este canal como un rinconcito de fricadas en general y bueno, pues os voy contando mis movidas de vez en cuando. Siento el jaleo porque la semana pasada no hubo ni vídeo, ni la semana que viene no sé siquiera si lo va a ver, porque movidas personales, pero bueno, dejadme en los comentarios cuál es vuestra versión favorita de Batman. La mía personalmente es esta, ¿vale? Luego os dejaré unos planos más hermosos para que la podáis apreciar.
pero es la versión de Snyder, no la de Zack Snyder, el de las películas, sino de Scott Snyder, se llama el guionista. Hay evidentemente muchos más artistas involucrados dentro de la creación de un cómic, pero yo me sé el guionista y el dibujante, que se llama Greg Capullo, ¿vale? Capullo, no Capullo, que os estoy viendo. Y bueno, como ya he dicho, espero que os haya gustado el vídeo. Soy Ahsoka y aunque esto no sea un vídeo de Star Wars, que la fuerza os acompañe.